Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy tenemos una noticia que está causando revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Elçin Sangu, Bahar Arduç y su actual pareja están en el centro de un inesperado triángulo amoroso que ha dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó hace unos días, cuando varios medios turcos publicaron una imagen capturada en un evento privado de Estambul. En esa foto se podía ver a Elçin Sangu saludando con una sonrisa a la novia de Bahar Arduç. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero lo que pasó después desató una tormenta mediática. Según testigos del evento, Elçin se acercó a la pareja y, con un tono algo sarcástico, le dijo a la joven: "Espero que tengas la misma paciencia que yo tuve con él". Esa frase, corta pero cargada de significado, encendió las redes sociales. Imaginan la tensión del momento. Bahar, visiblemente sorprendido, intentó calmar la situación, mientras su novia, algo confundida, respondió: "Tranquila, no me dejo llevar por rumores". Los presentes aseguran que Elçin simplemente sonrió, tomó su bolso y se alejó sin decir una palabra más. Pero esa sonrisa, dicen algunos, decía mucho más que 1000 palabras. Desde entonces, los fans no han parado de comentar lo ocurrido. Algunos defienden a Elçin, diciendo que fue solo una broma malinterpretada, mientras que otros creen que la actriz dejó entrever heridas del pasado que aún no han cicatrizado. Recordemos que Elçin y Bahar fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su química en pantalla en la serie Kiral Kask. Muchos seguidores aún lo sueñan juntos, lo que hace que cualquier interacción entre ellos sea analizada hasta el más mínimo detalle. Por su parte, Bahar ha intentado mantener el silencio ante la prensa. Sin embargo, un reportero lo interceptó en el aeropuerto y le preguntó directamente sobre el incidente. Su respuesta fue breve pero contundente: "No hablo de mi vida privada, pero todo está en paz". Aún así, su expresión facial parecía decir otra cosa, una mezcla entre incomodidad y nostalgia. La novia de Bahar, en cambio, decidió romper el silencio a través de una historia en Instagram. En ella escribió: "Las palabras dicen más de quien las pronuncia que de quien las escucha", junto a una fotografía de un café y una vista melancólica del Bósforo. Esa publicación se volvió viral en minutos y muchos interpretaron que era una respuesta directa a Elçin. Por supuesto, Elçin no se quedó callada. 2 días después, durante una entrevista para una marca de cosméticos, cuando una periodista le preguntó si se arrepentía de lo que había dicho, ella contestó con una sonrisa enigmática: "A veces la verdad suena más fuerte de lo que esperamos". Esa frase bastó para encender nuevamente el debate. Algunos la aplaudieron por su sinceridad, otros la criticaron por no saber dejar el pasado atrás. En redes sociales, los fans crearon hashtags como #Elimsbar y #Drama del año. Los memes, los videos de teorías y las comparaciones con su serie anterior no tardaron en inundar TikTok y Twitter. Algunos usuarios incluso analizaron viejas entrevistas en las que ambos hablaban de su relación profesional para buscar señales ocultas de tensión o afecto no resuelto. Lo cierto es que este episodio parece haber abierto una caja de Pandora que muchos creían cerrada hace años. Productores, periodistas y fanáticos han comenzado a recordar la época dorada en la que Elçin y Bahar compartían set, entre risas, miradas cómplices y escenas que aún hoy son consideradas icónicas en la televisión turca. La química entre ellos era tan poderosa que varios portales de espectáculos llegaron a especular con que la ficción había traspasado la pantalla. Aunque ambos lo negaron en su momento, los rumores nunca desaparecieron del todo. En los días siguientes al incidente, diversos programas de chismes televisivos comenzaron a invitar a expertos en lenguaje corporal para analizar los gestos de Elçin y Bahar en aquella foto viral. Algunos señalaron que la actriz mostraba una actitud desafiante pero a la vez nostálgica, mientras que él parecía dividido entre la incomodidad y el cariño. Otros, más escépticos, afirmaron que todo podría tratarse de una estrategia publicitaria ante la posibilidad de que ambos vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto.
Y es que, según fuentes cercanas a una importante plataforma digital, los productores estarían interesados en reunirlos nuevamente para una serie romántica ambientada en Estambul. Saben que el público los ama y que cualquier reencuentro sería un éxito garantizado, comentó un periodista especializado en televisión. Sin embargo, tras lo sucedido, la posibilidad de verlos juntos frente a las cámaras se vuelve cada vez más incierta. Mientras tanto, los fans siguen tomando partido en redes sociales. Los seguidores de Elsin la defienden con pasión, argumentando que fue víctima de malinterpretaciones y que sus palabras solo reflejaron una verdad incómoda. Por otro lado, los fans de Var y su actual pareja piden respeto, asegurando que el actor ha pasado página y merece tranquilidad. Los debates se han vuelto tan intensos que algunos medios han comenzado a llamar al fenómeno la guerra de los fandoms. En medio del caos mediático, una fuente anónima cercana al entorno de Var reveló que el actor se sintió profundamente afectado por la magnitud del escándalo. No esperaba que algo tan trivial terminara generando esta avalancha de comentarios. Él solo quiere enfocarse en su trabajo y mantener su vida personal fuera de los titulares, afirmó la fuente. Sin embargo, sus apariciones públicas recientes muestran a un Var más reservado, evitando el contacto con la prensa y limitando sus redes sociales a publicaciones profesionales. Elsin, por su parte, parece haber optado por el camino opuesto. En los últimos días ha compartido varias fotografías acompañadas de frases reflexivas y citas sobre el amor, el perdón y la autenticidad. Algunos interpretan estas publicaciones como indirectas hacia su excompañero, mientras que otros aseguran que se trata simplemente de promoción para su nuevo proyecto cinematográfico. Sea como sea, cada palabra que escribe se convierte en noticia. Los expertos en comunicación señalan que este tipo de polémicas, aunque tensas, mantienen la atención del público y fortalecen la marca personal de los involucrados. En la era digital, la línea entre el escándalo y la estrategia se ha vuelto muy delgada, explicó una analista mediática. Tanto Elsin como Var son profesionales inteligentes, y no sería extraño que ambos aprovechen la situación para reposicionarse en el mercado audiovisual. A pesar de la tormenta, algunos fanáticos sueñan con una reconciliación, al menos artística. En foros y grupos de fans circulan teorías que hablan de reuniones secretas, guiones en desarrollo y conversaciones con productores internacionales. Incluso se rumorea que una famosa directora turca habría mostrado interés en contar su historia en una película inspirada en los hechos recientes, aunque aún no hay confirmaciones oficiales. El tiempo dirá si este triángulo amoroso fue solo un malentendido o el inicio de una nueva etapa en las vidas de sus protagonistas. Lo cierto es que, una vez más, la realidad parece superar la ficción. Y mientras los medios siguen buscando la próxima declaración explosiva, los fans continúan pendientes de cada movimiento, de cada me gusta en Instagram, de cada palabra que pueda revelar lo que realmente ocurrió entre ellos. En un mundo donde las apariencias lo son todo, Elsin, Var y su actual pareja han demostrado que incluso las estrellas más admiradas no están exentas del torbellino emocional que provoca el amor, el orgullo y los recuerdos del pasado. Y hasta aquí el video de hoy, mis queridas. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar en los comentarios qué opinan sobre lo ocurrido entre Elsin Sangu y Var Arduk. ¿Fue una simple broma o un mensaje lleno de significado oculto? Nos leemos en los comentarios.